¿Sabías que hace más de 700 años, un joven veneciano cambió para siempre la forma en que Europa veía el mundo? Marco Polo no solo fue un viajero y explorador, sino también un comerciante visionario que ayudó a abrir las puertas del lejano oriente a Occidente, sentando las bases para el comercio global que conocemos hoy. En este episodio de Millonarios del Mundo, descubrirás cómo un joven de 17 años, sin grandes riquezas al inicio, se convirtió en un puente entre dos mundos y en un símbolo del auge mercantil de su época. Bienvenidos a Millonarios del Mundo, el canal donde exploramos las vidas de personajes históricos que, con visión y estrategia, construyeron fortunas y legados que aún hoy inspiran a emprendedores y líderes. Si te apasiona la historia, el comercio y las grandes historias de éxito, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Marco Polo nació en 1254 en Venecia, una ciudad-estado que en el siglo XIII era una potencia marítima y comercial sin igual. Venecia dominaba las rutas del Mediterráneo y era el punto de encuentro entre Europa y las riquezas de Oriente. Pero Marco no nació en una familia de nobles o reyes. Su familia era mercante, dedicada al comercio y la exploración. Su padre, Niccolò Polo, y su tío, Maffeo Polo, ya habían recorrido tierras lejanas, estableciendo contactos y rutas comerciales que serían la base para la aventura que cambiaría la historia. Desde pequeño, Marco estuvo rodeado de relatos sobre tierras exóticas, especias, seda y tesoros que parecían sacados de cuentos. Pero lo que parecía una fantasía para muchos, para él era una realidad posible. A los 17 años, en 1271, emprendió junto con su padre y su tío un viaje que duraría más de 2 décadas y que lo llevaría a recorrer miles de kilómetros, atravesando desiertos, montañas y vastas estepas, hasta llegar a la corte del gran Khan Kublai, en lo que hoy conocemos como China. Este viaje no fue solo una hazaña de resistencia y valentía, sino también una misión comercial y diplomática. Los Polo no solo buscaban riquezas materiales, sino también establecer relaciones que facilitaran el comercio entre Oriente y Occidente. Durante su travesía, Marco aprendió idiomas, costumbres y técnicas comerciales que le permitieron convertirse en un intermediario clave entre culturas. Pero, ¿sabías que Marco Polo fue uno de los primeros europeos en describir el uso del papel moneda en China? Mientras en Europa el oro y la plata eran la norma, Marco quedó fascinado al ver cómo los chinos utilizaban billetes hechos de corteza de morera, respaldados por el gobierno del Gran Khan. Este sistema financiero adelantado sorprendió tanto a Marco que dedicó varias páginas de su libro a explicarlo, y muchos lectores europeos pensaron que era pura fantasía. Otra curiosidad poco conocida es que Marco Polo fue testigo de tecnologías y costumbres que en Europa aún no existían, como el uso del carbón como combustible, la existencia de sistemas postales eficientes con estaciones de relevo y mensajeros a caballo, y la producción de seda a gran escala. Incluso describió animales exóticos como el rinoceronte, aunque lo confundió con el mítico unicornio, y relató la existencia de puentes colgantes y ciudades amuralladas que parecían imposibles para la mentalidad europea de la época. Una de las curiosidades más fascinantes es que Marco Polo no solo fue un simple visitante en la corte del Gran Khan, sino que llegó a ser un emisario y consejero del propio Kublai Khan. Esto le otorgó privilegios únicos, como la posibilidad de viajar por todo el vasto imperio mongol, supervisar misiones comerciales y diplomáticas, y acumular un conocimiento profundo de las economías y culturas asiáticas. Imagina tener acceso directo a uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia, y poder moverte libremente por sus territorios. Durante sus años en Asia, Marco Polo fue enviado en misiones diplomáticas a lugares tan lejanos como Birmania, la India y el sudeste asiático. En sus relatos, describió ciudades como Hangzhou, que en ese entonces tenía más de 1 millón de habitantes, una cifra asombrosa para cualquier ciudad europea de la época. También habló de la organización de los mercados, la limpieza de las calles y la sofisticación de la vida urbana en China, detalles que maravillaron a sus contemporáneos. Pero, ¿cómo construyó Marco Polo su fortuna? Aunque no fue un millonario en el sentido tradicional, su riqueza y éxito se basaron en la información, el conocimiento y las redes que estableció. La familia Polo se dedicaba al comercio de productos altamente valorados en Europa, como la seda,
las especias, el jade y otros bienes exóticos. Gracias a sus viajes y contactos, pudieron negociar con ventaja y expandir sus negocios, facilitando el intercambio de productos entre continentes. Además, la protección y el respaldo del Gran Khan fueron fundamentales para su éxito. En una época donde los viajes eran peligrosos y las rutas comerciales estaban plagadas de riesgos, contar con el apoyo de un emperador era una ventaja estratégica invaluable. Esto permitió a Marco Polo y su familia actuar como intermediarios confiables, abriendo nuevas rutas y mercados que antes eran inaccesibles para los europeos. Un dato curioso es que, según algunas fuentes, Marco Polo fue uno de los primeros europeos en probar el helado, ya que en la corte del Gran Khan se preparaban postres fríos con nieve y frutas. También se dice que fue uno de los primeros en describir el uso de la pasta en China, aunque la leyenda de que trajo los fideos a Italia es más mito que realidad. La influencia de Marco Polo no se limitó a China. Sus viajes lo llevaron a través de regiones que hoy corresponden a Irán, Afganistán, India y partes del sudeste asiático. Su conocimiento y experiencia contribuyeron a fomentar el intercambio cultural y económico entre Oriente y Occidente, sentando las bases para la globalización comercial que se desarrollaría siglos después. Al regresar a Venecia en 1295, después de más de 24 años de viaje, Marco Polo llegó cargado de tesoros, recuerdos y conocimientos. Sin embargo, su regreso no fue fácil. Venecia estaba en guerra con Génova y Marco fue capturado y encarcelado. Durante su cautiverio, dictó las historias de sus viajes a un compañero de prisión, Rustichello de Pisa, un escritor de novelas de caballería. Este relato, conocido como Los viajes de Marco Polo, se convirtió en un bestseller medieval y una fuente de inspiración para exploradores y comerciantes durante generaciones. Este libro no solo narró sus aventuras, sino que también sirvió como una guía práctica para quienes buscaban nuevas rutas y oportunidades comerciales. Aunque algunos dudaron de la veracidad de sus relatos, la influencia de Marco Polo en la expansión del comercio y la exploración fue indiscutible. Incluso Cristóbal Colón llevaba consigo una copia de Los viajes de Marco Polo, cuando partió hacia el Nuevo Mundo, convencido de que podía llegar a Asia navegando hacia el oeste. Marco Polo representa el auge de los comerciantes internacionales en una época donde la riqueza ya no estaba reservada solo a la nobleza o la realeza. Su vida demuestra cómo la visión, la valentía y el conocimiento pueden abrir caminos hacia la prosperidad y la influencia global. En resumen, Marco Polo no solo fue un viajero y explorador, sino un pionero del comercio internacional. Su capacidad para conectar culturas, establecer redes comerciales y aprovechar oportunidades en territorios desconocidos fue la clave para su éxito y legado. Y aunque muchos dudaron de sus historias, en su lecho de muerte, Marco Polo pronunció una frase que aún resuena: "No he contado ni la mitad de lo que vi". Si te gustó esta historia, dale like, comparte y suscríbete a Millonarios del Mundo para seguir descubriendo las vidas de quienes hicieron historia con su visión y negocios. ¿Qué opinas sobre la vida de Marco Polo? ¿Crees que su éxito se debió más a su valentía o a su inteligencia comercial? Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros episodios. Gracias por acompañarnos y recuerda, el mundo está lleno de oportunidades para quienes se atreven a explorarlo. Hasta la próxima y sigue soñando en grande.